Un gusto poder saludarte, que Dios te bendiga grandemente. Hoy quiero compartir contigo nuevamente de la palabra de Dios y que sea de bendición para tu vida. Vamos a meditar en unos versículos del libro de Josué, capítulo 24. Y antes de leer el versículo 14 y el versículo 15, yo quiero que entremos en contexto de esta historia. Y es que Josué está dando su último discurso de despedida hacia el pueblo de Israel. Josué reúne a todo el pueblo para darles las últimas indicaciones. Ya el trabajo de Josué ya estaba finalizando, ya estaba culminando. Por lo tanto, él quería darles estas últimas indicaciones, haciéndoles saber al pueblo de Israel qué era lo que tenía que hacer. Ahora, cuando ya Josué reúne a este pueblo, ahora les dice a ellos: ustedes se han apartado de Dios, se han alejado, se han olvidado de Él, porque están adorando a otros dioses, tienen otros dioses, por lo tanto han caído en una idolatría. Ahora Josué les recuerda algo del pasado, de cómo Dios había sido tan bueno, de cómo había guiado a ese pueblo desde que lo sacó de Egipto hasta a donde ellos habían llegado. Cómo Dios había hecho grandes milagros, abrir el mar rojo, cómo Dios había provisto agua y comida en un desierto, cómo Dios también hizo que abrir el Jordán, el río Jordán, para que ellos también pudiesen pasar y llegar hacia la tierra que Dios les había prometido. Entonces, lo primero que vemos acá es que Josué le hace ver al pueblo parte del pasado para que ellos hagan conciencia en su corazón y vean que realmente todo lo que ellos habían pasado y hasta donde ellos habían llegado había sido solo por la gracia y por la voluntad de Dios. Por lo tanto, era algo ilógico olvidarse de ese Dios maravilloso que los había guiado y los había bendecido grandemente. Ahora sí, leamos el versículo 14, y es por eso que ahora Josué le dice a este pueblo: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, porque Jehová ha dicho así: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Aquí les está diciendo servirle con integridad y en verdad. Y es que el pueblo de Israel es un ejemplo que muchas veces nos pasa a cada uno de nosotros, que por un momento o cuando vemos algo grandioso de parte de Dios, decimos: ahora sí, obedezco a Dios, ahora sí voy a hacer lo que Él me dice, ahora sí voy a servirle de todo corazón. Pero a la larga, muchas veces nos vamos olvidando poco a poco, vamos disminuyendo, y al final, cuando ya ni nos damos cuenta, nos hemos olvidado de Dios. Por eso Josué les está diciendo al pueblo que sea esa decisión de verdad, de corazón, y deben de quitar de entre vosotros esos dioses, lo cual están dejando a Dios en primer lugar. Por lo tanto, dice también en el versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos cuya tierra habitáis. Josué no está obligando aquí al pueblo y diciéndoles: por lo tanto, ustedes tienen que sí o sí dejar o quemar o hacer lo que sea de estos dioses y obedecer la voz de Dios y adorar a ese Dios verdadero. Josué, les está diciendo al pueblo: escojan hoy pues a quién servir. Está a su decisión, a disposición. Pero yo quiero que ahora ustedes tomen esa decisión de si servir a Dios o a esos otros dioses.
Ahora vean qué interesante la respuesta que toma el pueblo de Israel. Y dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo había entendido que en realidad era algo ilógico decir, las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo, lo bueno que Dios ha hecho conmigo, yo voy a olvidar eso y voy a mejor a servir a otros dioses y no a ese Dios que ha hecho grandes cosas en mi vida. Por lo tanto, dice que nunca tal acontezca tal cosa, porque no vamos a dejar de servir a ese Dios todopoderoso por servir a estos otros dioses. Y vean qué importante, y dice, y ahora Josué le responde al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron, testigos somos. Así que la decisión que el pueblo tomó fue por ellos mismos, por su propia voluntad de decidir, de elegir a Jehová, a servir a Dios. Por eso ellos dijeron, el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Qué grandioso. Qué decisión tan importante que este pueblo tomó. De obedecer a Dios, a obedecer su voz y de servirle solamente a Él. Porque ellos sabían que solamente Dios merecía honra y gloria. Y solamente Él, a Él podían obedecerles. Entonces, la invitación es para cada uno de nosotros. ¿Qué decisión tomamos? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas? Y muchas veces nosotros nos hemos olvidado de esos milagros, de esas cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Y nos hemos olvidado de eso. Pero ahora yo quiero invitarte a que también tomes esa invitación y también sea la misma decisión que el pueblo tomó, ese pueblo de Israel, de obedecer y servirle solamente a Dios. Y por eso yo culmino diciéndote también las últimas palabras que Josué dijo en el versículo 15. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Que también esa sea tu decisión. Que Dios te bendiga grandemente.